alejé de Dios y ahora yo qué hago. Muchas veces a nosotros nos cuesta recordar nuestro pasado. Yo no quisiera admitir que hice ciertas cosas o que me pasaron ciertas situaciones que fueron muy incómodas para mí. Y yo comienzo a llorar. Como al oficial que está por ahí, el guardia de seguridad, comenzamos a preguntarnos dónde está Dios. Y es una pregunta que es muy común, y más en nosotros como los jóvenes, que Él no nos va a perdonar. ¿Cómo vuelvo como a ese primer amor? Recordar las promesas de Dios y de dónde Él nos ha sacado. Hola, hola alma joven, qué felicidad estar aquí con ustedes otro miércoles. Estamos siendo más constantes, eso me gusta mucho. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, antes de empezar, quiero contarles una historia. Interesante. Un testimonio que me pasó a mí hace mucho tiempo. Ok. Cuando yo estaba niño, a mí me gustaba mucho lo que eran las bicicletas. Y fui al centro comercial con mi mamá y con mi hermano y me distraje mientras estábamos en el pasillo. En ese momento, mi enfoque está netamente en la bicicleta y suelto la mano de mi mamá. Entonces, cuando quiero darme cuenta, no está mi mamá y yo comienzo a llorar. En ese momento, comienzo a llorar, llamó al oficial que está por ahí, el guardia de seguridad, y él comienza a buscar a mi mamá por medio de los altavoces. Entonces, mi mamá llega hacia donde mí, ya preocupada, angustiada, y me toma otra vez de la mano. ¿Por qué cuento esta historia? Porque muchas veces nuestra relación con Dios es así. A veces somos ese niño que tenemos nuestra mano agarrada a Dios y la soltamos. Y comenzamos a preguntarnos dónde está Dios, por qué Dios permite tales cosas. Pero muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y es en ese momento en el cual el Padre que tanto nos ama siempre está disponible y dispuesto a un nuevo encuentro con nosotros. Por eso en Salmos 1, Salmo 139 del 9 al 10 dice: si me elevara sobre las alas del alba y me estableciera sobre los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Esto quiere decir que no hay lugar que te pueda ocultar del amor de Dios. Y quizás, sabes, quizás muchas veces hemos sido ese niño, o sea, nos hemos sentido como alejados de Dios, como en un momento en el que sentimos tanta como apatía, distancia, nos sentimos muy indignos y ni siquiera llegamos a orar, Claro. ni siquiera llegamos a acercarnos a Él. Y es uno de nuestros, siento yo, mayores problemas, que cuando sentimos que estamos lejos o no nos sentimos dispuestos para ello, nos dejamos llevar por eso. Y deberíamos hacer todo lo contrario, ser muy intencionales, orar, buscar su presencia. Es normal que vivamos estas etapas en las que probablemente no nos sentimos tan conectados, pero Dios siempre está ahí y aunque sintamos ese silencio, Él está ahí obrando, escuchando. Incluso ese silencio muchas veces es una respuesta. Entonces, así como dice Lamentaciones en el capítulo 3, el versículo 31 dice: el Señor no nos abandonará para siempre, nos aflige, pero en su gran bondad también nos compadece. No es la voluntad del Señor afligirnos ni entristecernos, porque Dios no es un Dios que juega con nosotros, ni quiere vernos así. Pero todas esas circunstancias cuando nos pasan, porque claro, vivimos en un mundo lleno de miedo, lleno de terror, lleno de tantas cosas negativas, que nos dejamos afectar por ello, y cuando nos pasa yo siento que es cuando más debemos ser intencionales, es decir, no tengo ganas de orar, pero sabes que, Señor, aquí estoy, no tengo ganas de alzar mis manos, pero te voy a adorar, no tengo ganas de hablar con nadie, pero voy a buscar a mi amigo que puede reconfortarme y que me va a hablar de tu palabra. Y es importante entender que en este momento de circunstancia es cuando debemos verlo como una oportunidad
para ver qué hay dentro de nuestro corazón. Claro. Muchas veces el Señor usa estos momentos de crisis para hacer ese examen de nuestro corazón y poder enfocarnos a su presencia, poder enfocarnos hacia el propósito que Él tiene con nosotros. Y ahí es donde ahí podemos encontrar qué acciones, qué actitudes, qué pensamientos incluso nos están alejando de Dios. Sí, es que la palabra lo dice que hay sonritas que se van metiendo en nuestra vida y de hecho su palabra dice que debemos sacar afuera el pecado, porque cuando encubrimos el pecado no prosperamos, pero quien lo confiesa hallará perdón, dice Proverbios 28. Y me gusta mucho esta palabra porque siento que muchas veces tenemos cosas, pecados, cosas que hacemos que nos quitan tranquilidad, pero que nunca confesamos, que dejamos pasar, damos por hecho, hacemos a veces tantas cosas en el día que solo nos acordamos, no sé, de si le mentí a tal persona o si miré mal a la otra persona, pero hay cositas pequeñas que nos van afectando, que van adormeciendo nuestro alma y que van afectándonos tanto emocional como espiritualmente. Claro. Y es interesante que todos estos momentos el Señor debe ser nuestra prioridad. Sí. Porque cuando no es nuestra prioridad, en vez de que se solucionen, vamos a estar llenos de problemas, se van a ir acumulando esos sentimientos que estamos guardados. Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, mi momento a solas con Dios es cuando puedo liberarme emocionalmente. Mm. ¿No? ¿Y te pasa a ti también? O sea, me ha pasado en el sentido de que muchas veces en esa oración y en esa intimidad con Dios, sobre todo en mi vida devocional, me quebranto y es donde suelto todo y es donde empiezo a analizar realmente mi corazón, porque el corazón es engañoso y nos puede traicionar muchas veces. Y entonces en esa intimidad con Dios es que es como un espejo, ¿no? Que el Espíritu Santo nos habla y nos dice, mira, esto está mal, o sea, tienes que cambiar esto. Y eso nos ayuda a crecer. Y en ese momento de intimidad donde podemos recordar las promesas de Dios y de dónde Él nos ha sacado. Quizás ahora mismo te puedes encontrar en tu peor situación, como muchas veces lo hemos encontrado nosotros, que puedes sentir un sentimiento de amargura, devastado, pero en ese momento en el cual podemos recordar que Dios ha sido bueno con nosotros y que Él es un Dios que nos ama, que nos ve y que al mismo tiempo nos respalda. Sí, algo que, ¿sabes qué? Algo que hablaba justamente ayer con un amigo. Hablábamos de un tema en específico y él me decía, es que eso, o sea, llegar a tal punto no me lo permite varias cosas, pero la primera es el temor al Señor, recordar que Él murió por mí en esa cruz y eso o sea, me hizo un clic porque, sabes, a mí me pasa igual. Yo siento que muchas veces a nosotros nos cuesta recordar nuestro pasado. A mí me cuesta, muchas veces yo no quisiera admitir que hice ciertas cosas o que me pasaron ciertas situaciones que fueron muy incómodas para mí, pero cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado, cómo ha transformado, en mi caso, mi familia, mi vida laboral, todo, yo digo, wow, o sea, Dios, tú eres increíble. Y así como recuerdo mi pasado, recuerdo también cómo hace 2000 años Él murió por mí en una cruz y sabiendo todo lo que yo iba a hacer. O sea, ya él sabía todo lo que me iba a pasar, ya Él sabía que tal vez yo hoy no tenía ganas de orar y aún así murió por mí, ya Él sabía que tal persona no lo iba a seguir y aún así murió por esa persona. Entonces me parece transformador siempre llevarlo todo a la cruz. Totalmente. Y mira que eso lo hablábamos el episodio pasado, Sí, que un muchas poco. cosas no la merecíamos, pero el Señor nos las regaló. La salvación no la merecíamos, Mm. pero fue por su pura gracia que la tenemos. Sí, y bueno, yo creo que el mensaje central de hoy es siempre recuerda las promesas que Dios tiene para ti, porque Él no se olvida de eso ni de dónde te ha sacado. Totalmente. Otra cosa que me gustaría hablar es que nosotros como hijos de Dios tenemos esa esperanza y esa esperanza es, es como,
inaludible. O sea, no la puedes evitar porque cuando estás en ese punto de intimidad con Dios, la palabra cambia tu vida. Y aunque yo muchas veces me he preguntado, sobre todo hace unos años, como que, ajá, me alejé de Dios. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Cómo vuelvo como a ese primer amor, por así decirlo? Y es una pregunta que es muy común, y más en nosotros como los jóvenes, de que nos podemos alejar de Dios y creemos que ya Él no nos va a perdonar, o creemos que somos indignos, o creemos que realmente ya no podemos estar más en su presencia. Claro. Pero nosotros no merecemos estar en su presencia, nosotros nunca vamos a ser dignos de hablarle o de tener un momento con Él en intimidad, pero fue por su sangre que tenemos ese acceso. Sí, yo creo que quiero que recordemos que nuestra esperanza está en Él, que si hoy te sientes devastado, que si hoy te sientes solo, que si hoy tienes mucho miedo y estás pasando por una situación cualquiera que sea, Él es tu Padre, Él te conoce, te ama y está ahí para ti, aun cuando sientas un silencio. Ese silencio también es cuidado, también es amor. El Espíritu de Dios en el que tú has creído está en ti. Y eso es lo que nos lleva a estar mejores y a superar estas cosas. Así que recuerda, Dios no te ha olvidado, no se ha olvidado de ti, ni de dónde te ha sacado. Así que este fue todo el podcast del día de hoy. Creo que va a ser de bendición, tanto como para nuestra vida como para ti que nos estás escuchando, porque la palabra de Dios es transformadora y nunca te deja igual. Así es, así que está súper pendiente a nuestro siguiente episodio para hablar de corazón a corazón. Los amamos, síganos en nuestras redes sociales, denle suscribirse en la campanita y estén pendientes. Nos vemos.